Un saludo. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, las cifras a escala mundial sitúan en más de 9 millones el número de personas infectadas y en más de medio millón el total de fallecidos. El confinamiento implementado para aminorar la tasa exponencial del crecimiento del virus ha destruido en términos generales gran cantidad de tejido productivo, elevando en consecuencia las cifras de desempleo y pobreza. Latinoamérica no es la excepción, dado fundamentalmente el bajo desarrollo de sus sistemas públicos de salud y de protección social, a lo que se suma el colapso de los precios de las materias primas, la volatilidad de los mercados financieros y de tipo de cambio, y su alta dependencia del mundo desarrollado en términos de comercio y financiación. Partiendo de este contexto y considerando el interés en el seguimiento de la realidad latinoamericana, desde los proyectos Círculo de Estudios Latinoamericanos, CESLA y Red Econolatin, ambos pertenecientes al Instituto Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, se ha realizado un breve resumen del impacto macroeconómico del COVID en distintos países de la región que le presentamos a continuación y esperamos resulte de su interés. Muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy les entregaré un informe de la economía ecuatoriana a mayo de 2020. El Banco Mundial estima que el crecimiento económico para este año será negativo, de menos 6% para la economía ecuatoriana. Esto lo ubica entre las economías con menor crecimiento a nivel de Latinoamérica. Si se diera este caso, la crisis en Ecuador inclusive llegaría a ser más grave que la crisis de 1999, donde la caída del PIB fue de 4,7%. En cuanto al empleo, la tasa de empleo adecuado en nuestro país es del 39%, el empleo inadecuado se ubica en el 57% y el desempleo alrededor del 4%. Esto significa que la mayor parte de la población económicamente activa en Ecuador tiene malas condiciones laborales, lo que se traduce en ingresos o salarios muy bajos. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, proyecta que para este año en Ecuador prácticamente se perderán 460.000 empleos formales, lo que conlleva a mayor crisis laboral en nuestro país. En cuanto a pobreza, ¿cuál es el impacto del COVID en la pobreza ecuatoriana? En nuestro país actualmente la tasa de pobreza es del 25%, es decir, que 1 de cada 4 ecuatorianos es pobre. El Observatorio Regional de la UTPL ha realizado un estudio para evidenciar escenarios y ver cómo el COVID podría impactar a la pobreza en nuestro país. Ellos consideran que si los ingresos de los hogares se redujeran un 10%, la tasa de pobreza podría incrementarse hasta el 29,2%. Esto significaría que 700.000 personas aproximadamente caerían en situación de pobreza. Algunas otras instituciones, como el Instituto de Investigaciones de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, han generado escenarios con una caída del 20% de los ingresos de los hogares. Si nosotros aplicamos ese escenario para Ecuador, la tasa de pobreza podría incrementarse al 34,7%. Es decir, que el COVID implicaría un retroceso en lo que hemos ganado en reducción de pobreza de alrededor de 10 años. Nuestra tasa de pobreza regresaría a ser la que era hace 10 años atrás. Las proyecciones económicas son optimistas porque la economía colombiana está en un buen momento, tanto de crecimiento como de desempleo, como de inflación. La economía estaba en un buen momento cuando llegó el COVID, entonces el impacto no ha sido muy fuerte. Dentro de todas las estadísticas y los análisis que se han hecho por parte del gobierno, del Banco de la República, de los analistas que hay dentro de las instituciones financieras y de los organismos internacionales, están estos tres escenarios para la economía colombiana. El más pesimista es que haya una contracción del menos 0,4% y el más optimista es que haya un crecimiento positivo del 2,3%. Colombia históricamente solo ha tenido 3 años de recesión desde 1905 que se llevan estadísticas, el más reciente fue hace 20 años. Entonces Colombia se destaca por su estabilidad en materia de crecimiento económico. En el escenario peor, la tasa de desempleo llegaría a niveles cercanos al 20%, en el escenario más optimista se mantendría en los niveles que tenemos hoy de promedio anual de la tasa de desempleo. Así que hay un ambiente optimista en la economía de Colombia para enfrentar a esta emergencia y esperamos que el segundo semestre se vuelva paulatinamente a la normalidad y que los efectos económicos de la crisis no sean muy fuertes. Un saludo desde la Universidad de Medellín.
La gráfica siguiente nos presenta los pronósticos que elaboramos en el Centro de Modelística y Pronósticos Económicos. Son los más recientes que hicimos, 29 de abril. Hay que recordar que estos datos se están moviendo día con día, minuto a minuto. Nada menos nos enteramos hace 3 días que la tasa de desempleo en Estados Unidos de 3.4 se fue a 15%. O sea, es algo que no se había visto en la historia del siglo XX, mucho menos del XXI. De suerte que esto puede cambiar aún más. Aquí lo que observamos es que de 2020 al 2024, que es nuestro horizonte de pronóstico, tenemos un rango de caída del producto entre 5.2 y 9.15 para este año. 2021 no vemos una recuperación significativa, al contrario, seguiremos en números negativos al 2022 también, con ciertos rangos, y eventualmente en 2023, 2024 tendríamos algún rebote, alguna recuperación. Las razones de este comportamiento se presentan en el reporte que hemos elaborado, mi equipo de asistentes del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, servidor. Amigos de Econolatin, les deseo la mejor de las suertes, debemos cuidarnos todavía. Muchas gracias, hasta la próxima. COVID-19 supuso en Perú 70 días de aislamiento social. Esto, sin lugar a dudas, ha generado impactos sobre la economía. Las proyecciones para este año van en la siguiente línea. Se espera que el Producto Bruto Interno caiga aproximadamente entre -8 y -12%. Se espera que el déficit fiscal, que fue 1.7% del PIB el año pasado, este año cierre más o menos en -7% del Producto Bruto Interno. En cuanto a la inflación, se espera sea 0% este año. El tipo de cambio, es decir, el número de soles por dólar, se espera crezca solamente 2% este año, siendo el de menor crecimiento de toda América Latina. La deuda pública antes del COVID-19 era 26% del PBI y se espera cierre este año en 31 o 32% del PBI. El gobierno ha comprometido para enfrentar el COVID-19 el 12% del PBI, que equivale a 25.000 millones de dólares. Es el paquete de rescate más grande de la historia. En cuanto a empleo, se vislumbra una caída del empleo de aproximadamente entre 15 y 20% de la población económicamente activa, con recuperaciones esperadas hacia el año 2021. La informalidad, hoy en 70% de la fuerza trabajadora, debería estar aumentando hacia 72 o 73% de la fuerza laboral. La balanza comercial parecería que se va a mantener positiva, en el sentido que vamos a seguir exportando metales por encima de las importaciones. Ese es el resumen de proyecciones para el año 2020. La pandemia del COVID-19 sorprendió a la economía argentina en medio de una caída importante de su actividad económica en los últimos 2 años, de modo tal que esta pandemia lo que viene a hacer es a dificultar aún más la situación de la actividad productiva en el país. El PBI en el año 2020, como consecuencia de los efectos de la pandemia, podría caer hasta un 10%, y si este es el caso, Argentina habría experimentado otra década perdida en los 2010, al igual que sucedió en los años 80. En cuanto a las expectativas, antes de la pandemia se pensaba que el PBI podía caer en 2020 alrededor de un 1%, pero hoy las estimaciones se acercan más al 7,5% de caída. Se estima también una suba moderada de inflación de 44,3% versus la inflación de algo más de 50% del año pasado. Sin embargo, las expectativas muestran una creciente volatilidad y hay un importante debate sobre cuáles van a ser los efectos más duraderos de la crisis provocada por la pandemia.
El desarrollo de la pandemia del coronavirus en Uruguay parece estar bajo control, con muy pocos contagios diarios, a partir de medidas muy tempranas que se tomaron en el país, el 13 de marzo, con la aparición de los primeros casos. La medida básica fue la cuarentena voluntaria de la población, el cierre de todos los centros educativos, de los comercios en general, salvo los de alimentación y productos sanitarios, y el cierre de las fronteras, espectáculos públicos, etc. Sin embargo, las medidas económicas no fueron suficientes y se dio una fuerte caída en los ingresos de la población debido a la menor actividad que se comercial y en general derivada de la pandemia. Ello implicó el aumento fuerte de la pobreza y de la indigencia, acompañado de seguramente mayor desempleo, aunque todavía no tenemos datos. El crecimiento económico al cabo del año, bueno, hay mucha incertidumbre, pero se proyecta en algo alrededor de una caída del 4%, lo cual será acompañado por un aumento del déficit fiscal que cerrará en aproximadamente 7% del PIB. Buenas tardes. Nuestro informe presenta la evolución de la economía venezolana en este primer semestre de 2020. La pandemia del COVID, que pues, está afectando a todo el planeta desde principios de año, inicialmente en China y luego en el resto del mundo, llega a Venezuela en un momento en el que la economía ya estaba en una situación muy complicada, ¿no? La economía del año pasado cayó un 35% según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Las estimaciones locales de las autoridades venezolanas todavía no han sido divulgadas, pero ese 35% de caída pasa a ser la caída más fuerte que ha tenido la economía venezolana en su historia, probablemente, y se une a los años previos. Desde el 2014 la economía está cayendo y ya serían entonces 6 años consecutivos de caída, en los cuales el PIB per cápita ha caído entre un 65 y 70% acumulado, que es una cifra récord y no vista en ningún país que haya estado en una situación que no es de guerra. Venezuela sigue en hiperinflación. Para este año la proyección es de 15.000% de inflación, según el Fondo Monetario Internacional. En los meses de febrero, marzo, la inflación mensual había bajado a 20-22%, pero en abril volvió a subir a 80%, ¿no? Ya en medio de las restricciones económicas por el COVID, en medio de una escasez aguda de gasolina y del colapso de los servicios públicos a nivel nacional. Todo eso pues hace prever una caída de la actividad económica nuevamente en este año 2020, que inicialmente el Fondo Monetario proyectaba en 10%, después a raíz del COVID revisó la estimación a 15% de caída, pero nosotros estamos pensando que va a ser incluso mayor que ese 15%, tal vez hacia 20%. Entonces sería el 7º año de caída de la actividad económica. Al cierre de este año tendríamos una economía que habría caído cerca de 80% en 7 años, que es una situación realmente catastrófica, ¿no? En la situación de la pandemia, lo que estuvimos observando es que el crecimiento estimado, proyectado con un confinamiento de la población y una restricción de ciertas actividades, podría rondar el menos 3% hasta un menos 6%, dependiendo de lo que se alargue el confinamiento y la restricción de las actividades económicas. Algunas de ellas, por ejemplo, el tema de alojamientos ha sido un sector bastante afectado, el tema del sector de la construcción, el tema del sector transporte, todos los servicios de comidas y restaurantes se proyectan con un crecimiento negativo a lo largo del año y con una cierre o paralización de sus actividades de casi el 90% en al menos 2 meses o 2 meses y medio en el año. Ahora bien, ¿qué tenemos con respecto a otras variables? Bueno, estamos analizando el crecimiento de los precios. En el caso del crecimiento de los precios, se observa que se estimaba un poco mayor, siempre por debajo de la meta del Banco Central. El Banco Central tiene un rango entre un 2 y un 4%, los precios se ubicaron por debajo del 2%, no obstante, ese crecimiento se esperaba que se mantuviera en ese rango. Ahora bien, la baja en la demanda de la actividad económica, producto de la situación actual en los meses de enero, febrero, marzo e inclusive el mes de abril, se observa que los precios
se rondan el menos del 1%. O sea, estamos viendo un crecimiento de menos del 1%, esto producto en la baja en la demanda interna, tanto parte del sector privado, o sea, el consumo de los hogares, como por parte del gobierno. El gobierno, al tener un déficit importante, también ha bajado su consumo interno. Ahora bien, al final del 2019 inicios del 2020 se da un incremento en el gasto del sector público, principalmente transferencias, y esas transferencias muy enfocadas al sector salud. Entonces hay que ver que eso está muy relacionado a la expectativa de los efectos de la pandemia en el primer trimestre del 2020. Así que la perspectiva económica para este año fiscal era que la economía iba a crecer 1.5% de acuerdo a la Junta de Control Fiscal. Eso pues no va a pasar. Ya falta muy poco para terminar el año fiscal y tenemos dos desastres naturales que han impactado significativamente a la economía y los estimados, cuando uno suma los dos impactos, estamos hablando de cerca de 8.000 a 12.000 millones de dólares en la economía de Puerto Rico, una economía de 70.000 millones, así que estamos hablando de cifras que rondan el 10% de la economía. Lo que tiene que ver con, evidentemente, la perspectiva económica para este año 2020, las principales instituciones multilaterales básicamente proyectan crecimiento o cero o negativo de la economía dominicana por las dificultades que ha tenido este año. Ha habido una caída importante de los sectores que están orientados al exterior, el turismo prácticamente está en una situación de una gran contracción, posiblemente se reciban menos remesas de los dominicanos que residen en el exterior, que trabajan en el exterior. Hay una posiblemente menor inversión extranjera y también las exportaciones de bienes al mercado norteamericano, básicamente de las zonas francas, posiblemente sea mucho menor debido a que los principales mercados de destino de las exportaciones dominicanas han sufrido los embates de esta expansión del coronavirus. Hola a todos, vamos a presentar el informe correspondiente a la economía cubana para el periodo enero-mayo de 2020. Bueno, lo primero es que habría que decir es que evidentemente durante este año se ha presentado una emergencia sanitaria a nivel internacional que ha modificado completamente todos los pronósticos para el desempeño de la economía y en el caso de Cuba no es una excepción. Hay que decir que la economía cubana ya venía enfrentando varios problemas relacionados con las sanciones de Estados Unidos, con la situación de la economía venezolana, principal socio comercial, y también con la insuficiencia de la reforma económica interna, que la coloca en una situación bastante vulnerable para enfrentar una recesión mundial como la que ya está ocurriendo en la inmensa mayoría de los países. Desde el punto de vista del desempeño productivo en general, algunas de las industrias claves del país continúan enfrentando problemas: agroindustria azucarera, la producción de níquel. En el caso del turismo, el cierre de fronteras generalizado ha llevado prácticamente los niveles de actividad a cero y se prevé que continúe por algunos meses más. Entonces, esta es una industria clave para Cuba que va a verse extremadamente afectada durante este año. Incluso dentro de la propia actividad productiva, hay que considerar también que el impacto de esta emergencia llega incluso hasta el sector privado y cooperativo. Una parte depende muchísimo del turismo internacional. Las proyecciones de crecimiento del PIB para el 2020 son negativas, llegando al 3%, afectando principalmente a los sectores de gas y petróleo, minerales, impuestos, comercio, servicios e industria manufacturera y hotelera. En cuanto exterior, a principios del 2020, el actual gobierno presentó un decreto supremo para liberar las exportaciones de productos no tradicionales, dado que anteriormente estuvieron asociadas al establecimiento de cupos. Al parecer, este decreto tuvo implicancias inmediatas en el superávit comercial al primer trimestre del 2020, pasando de 5.8 millones de dólares. En cuanto al sector público y la política fiscal,
Los coeficientes de la deuda externa pública de mediano y largo plazo demuestran que todos se encuentran en los intervalos de acuerdo con estándares internacionales. La proyección de crecimiento de la deuda externa por el Banco 2020 fue del 5% sin tomar en cuenta el contexto actual mundial debido a la pandemia. En cuanto a la deuda interna, el déficit total del gobierno boliviano al final del 2019 alcanzó a casi 3 millones de dólares, representando el 7.2% del PIB, y según estimaciones del Banco Mundial, se proporciona aumente al 8% este año. Y en cuanto a la inflación acumulada en los primeros meses del año 2020, alcanzó a finales de abril a 0.44%. Es de extrema importancia que se analice el corto y mediano plazo con la evidencia generada, como también se diseñe un plan de respuesta ex post pandemia que contenga elementos que revitalicen las exportaciones, preserven las reservas internacionales, disminuyan los constantes déficits internos y externos, reactive la economía vía agroindustria y litio, mitigando y minimizando los impactos y población y el sector privado. Bom, a gente está aqui para mais um vídeo sobre a situação da economia brasileira, né? Gravado para a CESLA, Círculo de Estudos Latino-Americanos. Bom, a situação no Brasil é bastante grave, como a gente já sabe, e a gente está vivendo uma tríplice crise. É uma crise econômica, é uma crise política e uma crise sanitária, né? A gente encerrou 2019 com o ministro da Economia destacando que a economia tinha tudo para decolar. Aliás, como vinha acontecendo nos últimos 4 anos, todos os finais de ano, a economia no ano seguinte vai decolar, vai crescer 2%, 2,5%, como se isso também fosse decolar, 2,5%, 3% ao ano. Mas ele vai no World Economic Forum e diz isso, certo? E a gente já sabia que não tinha nenhuma condição para que essa decolagem acontecesse. Na verdade, 2019 foi um ano de relativamente, a economia ficou em 1%, o crescimento foi muito baixo, mas os indicadores, em geral, eles não vinham crescendo, como indicando o crescimento, como até a gente tinha uma indicação de crescimento maior em 2018 do que em 2019. A gente continuava com uma taxa de desemprego muito grande, o desalento, que são as pessoas que param de procurar emprego, também vinham crescendo, apesar de a taxa tinha caído para um pouco abaixo de 12%, mas, mesmo assim, praticamente a economia continuava estagnada, e a nossa expectativa é de que ela fosse continuar estagnada, como aconteceu em 2019, e como iria, não tinha motivos para que isso não acontecesse em 2020. O fato é que a economia foi, além de tudo, além da crise econômica, enrola há 5 anos, desde 2015, mas pode colocar 2014 também no meio do problema, ela já se desenrola há todos esses anos, a economia muito estagnada, com um processo ainda de desindustrialização e com uma obsessão pelo ajuste fiscal, tanto do governo atual como dos governos anteriores, desde 2015, desde Joaquim Levy, e essa obsessão pelo ajuste fiscal, na verdade, só tem feito piorar a situação e manter a economia estagnada, em situação de muito baixa de crescimento e desemprego. Então, se já a economia já estava nessa situação, a pandemia, que é a crise do Covid-19, veio a explodir a situação de uma forma muito mais radical, certo? A gente já vinha tendo uma fuga de capitais em 2019, essa fuga de capitais, dos capitais estrangeiros, que se imaginava que o ministro dizia, não, agora vai entrar capital, agora não entrou nem em 2019, saiu, né? Cerca de 40 bi, e agora
somando nos últimos 12 meses, cresceu mais 20 bi, ou seja, nós estamos com 60 bi de fuga de capitais. Tá, tudo bem, a gente tem a pandemia no início, já a crise, que já se anunciava no início de 2020. Mesmo assim,